programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Como siempre, le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre, esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Los hemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge y Pamela, a quienes saludo. Se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, todos los integrantes del equipo, por supuesto ya conocidos por usted, tal y como lo hemos venido haciendo, le hemos preparado un muy buen programa. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Y gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Bien, gracias por acompañarnos en otro más de sus programas de Ecos de la 4T. Ya se encuentra aquí en el estudio. Contamos ya con la presencia para su participación semanal en todos los programas del profesor Gabino Berumen Cervantes. Profesor Gabino, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Gusto. Pues aquí de nueva cuenta viendo cómo está corriendo este año y muy intenso. Oye, ya estamos más allá de la segunda Sí, mitad de enero. Sí, por supuesto. Entonces, quiere decir que va a estar muy movido el calendario. Vaya que sí. Y en la cuestión de la actividad política, profesor Gabino, pues, No ¿yo se qué le diga. puedo decir a usted? No se diga más que le apasiona este tema. Sí, claro, es que el escenario político nacional invita sobre todo porque por primera vez en la historia de nuestro país se va a ver una contienda de dos mujeres. Uh-huh. Ya habíamos tenido una candidata mujer hace algunas décadas, una candidata de nombre Cecilia Soto. Sí. Pero hoy cobra relevancia el hecho de que dos mujeres están manteniendo un posicionamiento de partidos políticos, unos coaligados y otro de manera aislada, pero los coaligados o la coalición juntos seguiremos haciendo historia, pues nuclea a tres partidos: Morena, PT, El Verde. El Aquí Verde, en Jalisco está en Jalisco, a estos tres nacionales y dos locales. Cierto, sí. Hagamos y Futuro. Ajá. Entonces, esta coalición, tanto en lo nacional como en lo local, pues se ve muy fortalecida por cómo se ha venido construyendo esta coalición. Y por el otro lado, pues también vemos que hay interés de los partidos más longevos, como es el PRI y el PAN, pues tomados de la mano, junto con llevando en el cabuz al Partido de la Revolución Democrática. Entonces, a nivel nacional, pues se está viendo esta contienda, y en el caso del que va solito, pues es el partido MC a nivel nacional. Y pues recientemente volvieron a reactivar a su candidato fallido, que era el gobernador de Nuevo León, que tuvo temor de dejar la gubernatura porque pues le habían hecho una jugada ahí los partidos mayoritarios
en el Congreso del Estado y no quedó el sustituto que él quería. Entonces tuvo que regresarse y Álvarez Maínez pues llega al relevo de la candidatura del Movimiento Ciudadano, del partido Movimiento Ciudadano, para tomar esa estafeta. Y bueno, pues ahí anda entre pasitos y tumbos, pero pues ahí está el partido Movimiento Ciudadano dando visos de que va a tener una contienda frente a dos fuerzas políticas ya muy hechas y muy estructuradas, particularmente la de Juntos Seguiremos Haciendo Historia. Oiga, profesor, ¿cómo entender las inventivas de la oposición política en el país, los adversarios del actual gobierno federal de la transformación, cuando introducen en el escenario político que se vive una dictadura y que se encaminaría a que la población que saliera a votar en libertad democrática pudiera darle el respaldo a esa dictadura? Yo la mera verdad pues que me siento, ¿cómo le quiero decir? Asombrado de que no sabía pues que a partir del 1 de diciembre del 2018 estuviéramos en este país viviendo políticamente porque se haya instaurado una dictadura. Es que esta oposición ramplona utiliza argumentos que ya nadie cree. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de la República, se iba a perpetuar en el poder para ser un dictador, y ese concepto de dictadura la gente no lo percibe porque, bueno, pues no sabe la profundidad de ese concepto de dictadura. Un gobierno dictatorial es un gobierno represivo. Sí. Es un gobierno que anula las garantías individuales. Es un gobierno que, por principio de cuentas, está teniendo como participación principal al ejército. Y el ejército mexicano es un ejército que tiene pues un antecedente histórico que no ha sido, salvo el proceso del 68 que fue motivado por los civiles que estaban en el gobierno para salir a batir un movimiento democrático como fue el movimiento estudiantil del 68, y también en el 70-71 que vivimos también otras acciones de esa naturaleza, pero tendremos oportunidad de comentar lo que es una dictadura. Me detengo en lo que acaba de comentarnos en la parte final del anterior segmento, de que ya tendremos oportunidad de hablar de lo que se trata de la dictadura, por favor, de una vez. Sí, porque ese argumento perverso que a diario está esgrimiendo la oposición, pues la verdad, si fuera una dictadura, ellos no estarían en esas condiciones, hablando y ofendiendo al presidente de la República. Y eso, verdaderamente nosotros que hemos tenido oportunidad de vivir desde el periodo de los 60s y 70s, pues nosotros veíamos precisamente
lo que era un gobierno de mano dura, como fue el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en donde la libertad de expresión no era un canal de comunicación como el que se tiene ahora, en el que todo mundo puede decir y hacer en política, desde luego por los cauces democráticos, hablar y decir lo que de suyo sienta. Entonces, nosotros que vivimos el periodo del 68, y dicho sea de paso, en Jalisco no se participó en el movimiento del 68, pero pues lo vimos a través de la prensa, que ocultaba muchas cuestiones que se vivieron en esa tarde trágica El 2 de octubre del del 2 de 68. octubre de 1968. Entonces, la libertad de expresión en una dictadura, por principio de cuentas, se cancela. Y quienes se dedican a la comunicación, o quienes se dedicaban en aquella época a la comunicación, eran subvencionados por el régimen, por el gobierno, para que se escribiera, se dijera lo que salía de gobernación como boletines de prensa. Entonces, una dictadura sin duda tiene muchas connotaciones, y la que más a mí me impacta al ver los regímenes totalitarios es el que no hay la libre manifestación de las ideas. Pensamiento único. Es un pensamiento exige. único. Entonces, cuando hay esa ley mordaza, pues verdaderamente se vive en el oscurantismo, como se vivía en el pasado, en donde quienes verdaderamente tenían el poder político y económico, pues eran simplemente el régimen, la clase económicamente dominante y el clero. Entonces, hoy que hay una libertad de expresión, pues verdaderamente debemos de aplaudir que estemos viviendo estos tiempos hoy día, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador día a día está informando lo que está sucediendo en su gobierno, y por qué lo que nosotros apreciamos es que si se dejara a que la prensa, la radio, la televisión difundiera eso, pues jamás lo estaríamos viendo, sobre todo porque se dejó de estar enfocando un recurso que se llevaban los medios de comunicación estratosféricos, de más de 11,000 millones de pesos al año, que se repartía entre todos los medios de comunicación, hablados y escritos. Entonces, cuando ya no hay esa subvención, cuando ya no hay ese ese chayote, que también fue extraordinario. Yo tuve Qué cantidades, ¿no? Sí. Yo tuve oportunidad Se llevaban. Yo tuve oportunidad de conocer algunos personajes de aquella época, en donde pasaban al gobierno del estado por su sobre, y salían con su sobre, y pues evidentemente a unos más, otros menos, pero dependía de el poder de su pluma. Entonces, hoy ya no hay eso, pues están en contra del dictador, del que ya no les da, del que ya no les permite tener esas libertades de estar
rascándole al erario público, y también conocí a muchos que decían, no, yo tengo que estarle pegando al gobierno para que me dé más. Y entonces eso, pues verdaderamente, hoy nos reímos quienes conocimos esas prácticas oprobiosas. Entonces, pues no. Dice qué interesante y curiosamente no se reprime ni la protesta ni a la oposición política. Así es. En esta dictadura perversa de este gobierno federal es de llamar la atención de que no se reprime ni la protesta ni tampoco a la oposición política. No. Imagínense si eso se presentara, carambas. No, ¿cómo sería la cosa? son cuestiones que hoy, por eso yo me puedo permitir decir voz en cuello que, pues, qué satisfacción tan grande de haber vivido esos periodos de oscuridad y hoy de plena libertad. Oiga, profesor, a la asunción de este gobierno federal de la transformación, hay quienes señalan que asistimos a uno de los primeros, sino que es el primer gobierno elegido de manera democrática y eminentemente popular. Por lo tanto, ¿cómo entender, siguiendo esta situación de la dictadura, de los riesgos de la democracia y cómo van cambiando el discurso los de la oposición, los adversarios? Porque pues ahora resulta que del populismo se pasa a la dictadura. ¡Qué barbaridad! Y pues ahora en próximos días, a pesar de el periodo de intercampañas, se convoca a una marcha supuestamente en defensa de la democracia. ¿Qué explicación le damos a una situación como esa? Lo más inverosímil de ese proceso que vamos a ver es quién va a ser el orador principal. Y ese orador principal siempre se jactaba de decir que él era un fiel defensor de la democracia y que era apartidista. Entonces, hoy que va a hacer un pronunciamiento supuestamente desde la sociedad civil, y sabemos quién está prohijando esa marcha y esa concentración en defensa de la democracia, pues sabemos que son los partidos políticos. Pero un personaje que también está atrás de los partidos políticos, como es Claudio X González. Este patrón metido a luchador social, este extraordinario burgués, hijo del dueño de Kimberly Clark, luchador social y defensor de los derechos del pueblo. Es de risa. Y yo mencionaba que el personaje que va a ser el orador principal en este evento, pues es nada menos que Lorenzo Córdoba. Y Lorenzo Córdoba, hijo de otro personaje de izquierda de aquella época, si viviera su señor padre, yo creo que se volvería a morir de pena, porque pues este personaje, Lorenzo Córdoba Vianello, pues verdaderamente lo único que va a demostrar es cuál es su inclinación política. Y su inclinación política es de derecha, es de defender los postulados de Acción Nacional, del PRI, del PRD y de la clase
de la clase económicamente dominante metida en la política. Entonces, a mí me parece un despropósito el que vaya a terminar haciendo causa común con ellos, con los partidos políticos, desde la sociedad civil, entre comillas, a partir de que él fue un personaje ligado a el Instituto Nacional Electoral. 9 años duró en el Instituto Nacional Electoral y como presidente, pero ya desde antes había estado ahí sirviéndole al sistema, y tengo entendido que desde José Waldenberg. Entonces, si estamos hablando desde esa época, pues desde el 2000. Entonces, un personaje así, pues ya no tiene credibilidad. ¿Qué va a decir? ¿Que está en riesgo la democracia? Eso es lo que va a argumentar. Que está en riesgo la democracia cuando los cauces democráticos en este país y en este sexenio es cuando más se ha abierto a la ciudadanía y a la participación, sin ambajes, sin tapujos, sin menoscabos, sin mordazas a los partidos políticos. Entonces, yo no sé cuál vaya a ser su discurso y qué credibilidad vaya a tener. Afortunadamente, quienes tenemos un pensamiento de izquierda, liberal, en el sentido de que hemos sabido diferenciar la derecha y la izquierda, la extrema derecha y la extrema izquierda, y las posiciones desde el centro, que en muchas de las ocasiones se dice que pues los que son de centro pues más bien son tibios, y que en política no se debe de ser tibio, se es de izquierda, se es de progresista o se es reaccionario desde la derecha. Entonces yo creo que esos aspectos se tienen que diferenciar hoy más que nunca a partir de este proceso que vamos a vivir, en donde esta manifestación por la defensa de la democracia advertiremos un discurso falaz, un discurso mentiroso. Entonces, yo creo que están desesperados. Profesor, permítame, vamos a ir a otro corte. Enseguida regresamos. Corte. ¿Vamos, Pamia? ¿Sí vamos o no vamos? Muy bien. Ecos 4T. Escena 5, toma 1. Acción. Ya estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el profesor Gabino Berumen. Oiga, profesor, luego, a raíz pues de la información que tuvo a bien el actual presidente nacional del Partido Acción Nacional, en una inconformidad manifiesta hacia el partido con el que va coaligado, en donde pues a manera de reproche o reclamo le dice que no se cumplió con compromisos. Es claro pues que cuando hay coaliciones, cuando hay procesos en donde se participan, pues las negociaciones se pueden dar, pero ¿hasta qué punto, en función pues de que ahora con esta marcha en defensa de la democracia, y hasta qué punto se impulsa la democracia con acuerdos como ese que tuvieron para la elección de Coahuila, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional? Es muy vergonzoso. Es de suyo, pues, una manifestación muy pueril, muy
de poca sustancia política, porque efectivamente en una coalición de partidos políticos se privilegia el programa de acción, de hacia dónde vamos, cómo vamos y qué queremos para lograr esa acción programática. Entonces, lo que se ve ahí son los marcados intereses de los partidos por lograr posiciones políticas. ¿Para qué? Pues para medrar. Como si el gobierno fuera un bien mostrenco. ¿Qué significa eso? Que es, ahí está, y a ver qué nos toca. Repartámoslo y a ver quién obtiene más canonjías, quién obtiene más ganancia. No, no es así. Las coaliciones deben de ser programáticas. Las coaliciones deben de ser ideológicas, coincidir en un ideal. Y ese ideal que se pueda proyectar debe de ser, sin duda alguna, en beneficio de la población, no de los intereses de los partidos que se están coaligando. Por lo tanto, pues eso es vergonzoso y sobre todo que desnude, que desenmascare lo que es Acción Nacional y lo que es el PRI. Y cuando hay esa acción de estar advirtiendo eso, pues sin duda que le impacta a su electorado, porque cada vez más se desencanta de estar militando o estar votando por esos partidos. Y lo podemos ver en las mediciones demoscópicas que se hacen vía telefónica y casa a casa, cara a cara en las casas. Entonces, eso sin duda que se está viviendo como algo de lo que verdaderamente están hechos estos partidos, Acción Nacional y el PRI. Y ya no se diga del PRD, porque si nosotros nos vamos a los antecedentes del por cual se dieron origen, se dio su asunción a la vida pública, pues vemos que el PRI es el más longevo, a partir de 1929, como producto de una revolución que se fue institucionalizando a partir de la aparición de los partidos políticos. Y el PAN en 1939, 10 años posteriores a la asunción del PRI. Y en oposición a las políticas. Y en oposición a las políticas del general Lázaro Cárdenas. Por eso surge Acción Nacional. Pero ya había un antecedente de la derecha y extrema derecha, el partido sinarquista. Sí, del Gallito. Ese después fue el que recogió toda esa ideología del sinarquismo. Entonces, yo creo que bien por el presidente de estar con sus conferencias matutinas, con la famosa mañanera, que debe de llegar para quedarse, ¿eh? Yo no sé si en el próximo sexenio, que a mí no me queda la menor duda, la doctora Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de México, si le dé esa impronta, si deje esa forma de darle continuidad a esa forma de comunicación que hoy por hoy vimos que es muy efectiva y que se refleja en los niveles de aprobación del presidente. Claro. Hay quienes le dan hasta el 80%. El que menos le da es el 60-65%. Entonces, ¿qué se refleja con ello? Que es una manera de comunicación eficaz. Y esa eficacia
se puede ver en cómo el régimen está teniendo esa conectividad con la población en general. ¿Por qué? Pues simplemente por el antecedente de ser un presidente que tiene el apoyo del pueblo. Muy bien, profesor Gavino. Bueno, pues ahí quedan esas reflexiones, sus planteamientos, y hay que esperar cómo sigan dando las cosas Sí, así en es. los días y meses siguientes a la llegada del domingo 2 de junio próximo. Sí, señor. Ya falta poco, unos falta meses poco. nada más. Profesor Gavino, muchas gracias. Fue un placer. Lo espero el siguiente programa. Claro que sí, aquí estaremos con gusto. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso y ya se encuentra aquí en el estudio para su participación semanal el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jerónimo. Pues aquí saludándote y visitándote, escuchando al profesor Gavino con sus exposiciones, ¿verdad? Y pensaba, ahorita que adelante. llegaba, sobre ese rostro de humanismo que ha impuesto el presidente López Obrador a su gobierno. Hablemos de eso. Dale. ¿Cómo le ha ido dando un rostro humanista a su política, al ejercicio de su cargo como presidente, a las metas y los logros que se han hecho, que se habían planeado, que se habían señalado antes de su gobierno, cómo ha ido cumpliéndose poco a poco, y no son logros que vayan encaminados a beneficiar a unos cuantos o a cierto sector minoritario o a una élite o a una clase poderosa o con recursos suficientes para que se pueda entender como algo contrario al interés social, al interés de la población en general, Sí. no nada más mayoritaria, de todos los aspectos, de todos los sectores del país, la población se verá beneficiada con los proyectos cumplidos. Y ha habido actos desde que han sido polémicos, que han generado críticas, polémicas, pero a final de cuentas se van asimilando, ¿no? Es decir, actos que parecieran lo contrario, como aquella petición que hizo al gobierno español y al reino español, ¿no? ¿Verdad? Invitarlos a hacer expresar una disculpa, ¿no? Y que fue muy criticado, ha sido criticado sobre todo por ciertas clases europeas y sobre todo españolas, y que no entienden eso. Pero todo eso responde a un interés, que tiene que ver con la identidad mexicana, con la población mexicana, no con la población española ni internacional, con la población mexicana. Es humanizar ese ejercicio de poder, ¿no? Por ejemplo, yo he pensado en políticas que ha expresado el gobierno y el presidente de no intervención, por ejemplo, en los conflictos que actualmente hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, de Ucrania, el propio
la propia situación de exterminio y genocidio que se está dando en Gaza, ¿verdad? Que pudiéramos, quizá antes de terminar el tiempo, hacer un señalamiento, de no intervenir. No obstante, haya una, quizá una exigencia humanitaria, pero no se trata de abstenerse de intervenir, sino se trata de expresar una política, una tradición, unos valores que México tradicionalmente ha manejado, de respeto. Claro. No de insensibilidad a los que están sufriendo, no, de respeto a la no intervención para no crecer ningún problema, para no generar nuevos problemas, ¿verdad? Al contrario, se trata de hacer una invitación a los que tengan conflicto. Se le ha querido exigir una opinión, una participación, declararse en un sentido, y no, precisamente ha prevalecido en el gobierno mexicano, en el presidente, la posibilidad de proyectarse como un no intervencionista de ningún tipo, ¿no? Pero interesado en la cuestión humana, humanitaria, en los valores ecológicos, en el cuidado de nuestros recursos, de nuestra patria, de los pueblos olvidados, ¿verdad? De los pueblos indígenas, de las minorías. Entonces todo eso va demostrando un perfil humanitario, que a veces no lo advertimos porque pues, el día a día, las circunstancias políticas, pero sí, yo creo que se va a ir viendo a medida que vaya pasando el tiempo. Una vez que salga este presidente, una vez que se ha relevado, y me imagino que se va a continuar esta política humanista, de no intervención, de respeto a las minorías, de cuidado de los recursos, de cuidado de la naturaleza, el respeto a las comunidades indígenas o pueblos originarios, el no intervencionismo, el sí tener una posición política respecto a los conflictos internacionales, respecto a lo que sucede en otras partes, pero cuidando el no intervenir internamente en los gobiernos, en las decisiones de los pueblos. Claro. Entonces, yo creo que podríamos estar satisfechos y tranquilos de la política que se está ejerciendo y cómo se está asumiendo ese humanismo. Oye, Eduardo, muy interesante lo que planteas con relación pues a esa configuración, ese rostro que se le está dando por el actual gobierno con ese enfoque humanista. ¿Lo consideras un acierto en el actual momento del país y por las circunstancias de lo que venimos arrastrando? Mira, ahorita que dices de lo que venimos arrastrando, de lo que ha sido el país en los últimos años, la sociedad mexicana y el país, nuestro país, se violentó, se ha violentado, se favoreció el que la violencia se implantara en muchas regiones del país y en muchos niveles tanto de gobierno como sociales, como de la propia economía, porque la violencia no nada más es la comisión de delitos que físicamente agreden a la salud de las personas. La violencia también es la pobreza. La violencia ha sido el efecto, los efectos sociales que
que la cantidad de muertos y desaparecidos ha generado, ¿verdad? Huérfanos, muchos madres solteras, familias descompuestas, incompletas. Entonces, ese periodo que sobre todo se hizo crítico con la guerra contra el narco, por ejemplo, que aumentó una serie de crímenes y de homicidios y de actos violentos en el país, provocó un estado de desconfianza. Nosotros lo podemos ver en nuestras comunidades, en nuestras colonias, en nuestras familias, cómo la gente ha desarrollado un sentido de cuidado, de miedo, de desconfianza, de inseguridad, ¿no? Entonces, eso merece una respuesta que se ha visto desde el actuar de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares. Ya no es el que veíamos todavía con Peña Nieto, que hubo actos represivos muy fuertes. Ya no se diga con Calderón, como había un hecho violento y había 20, 30 muertos y todos civiles, ¿verdad? Y un herido militar. Y ningún prisionero, ningún detenido, ¿verdad? Entonces se veía, pues todo eso que veíamos hace unos pocos años, se ha ido atenuando. Y se ha empezado a ver, por ejemplo, quizá lo que algunos creen que son excesos, por ejemplo, cuando las manifestaciones, en algunas manifestaciones que se tornan violentas, y por todo el país, ¿no? De maestros, de sindicalistas, de comunidades, de grupos étnicos en el norte, etcétera. Pero no hay una represión. Se hace ruido, pero no hay una represión, no hay muertos. No hay muertos por represión, hay muertos por otros casos, ¿verdad? La delincuencia ordinaria, ¿verdad? Cómo se expandió, cómo se estableció. Fíjate, yo veía en días pasados una información que para mí fue sorprendente, como en Ecuador, en los últimos 2 periodos de gobierno que ha habido, cómo se logró ese país, cómo logró parecerse a México en lo violento. Existe ahorita una violencia sí, están atravesando por momentos complejos. Muy alta, porque el presidente Lenín Moreno y el que le siguió, que quisieron quitar aquella política que el presidente Correa había implantado. Entonces disolvieron instituciones, disolvieron cuerpos de seguridad, disolvieron una serie de organismos que ayudaban a la paz, a la justicia, al cumplimiento de la ley, al orden que existía, y se convirtieron en un solo ministerio, no secretaría, es un ministerio, allá le llaman así, que absorbió a todas. Sin embargo, eso provocó la implantación o el desarrollo o la evolución de la corrupción. Incluso el secretario de Seguridad de Estados Unidos había manifestado que había muchos narcogenerales ahora en las Fuerzas Armadas de Ecuador. Entonces estoy viendo, se puede advertir cómo esa sociedad que no estaba así, se fue convirtiendo en una sociedad extremadamente violenta por la cantidad de homicidios, por el control que tienen ya. Ellos le llaman pues las pandillas en los centros penitenciarios, donde han cooptado a una gran cantidad de policías, guardias, custodios, etcétera, autoridades. Y eso ha provocado
ha provocado pues una situación social muy grave. Entonces, ¿qué necesita esa sociedad? Políticas de paz, de orden, luchar contra la corrupción, reordenar el Estado y una cara humanitaria, acciones humanitarias, humanistas, ¿no? Que puedan respetar sí la ley, pero que cuiden la seguridad de la sociedad. Y era lo que estaba sucediendo, lo que había estado sucediendo en México. Lo comentabas que en alguna de tus intervenciones que te interesaba mucho comentar algo sobre aquella región de Gaza. Por favor. Bueno, en forma muy breve, recientemente, bueno, se ha conocido como a partir del 7 de octubre del 2023, empezó una política de agresión y de exterminio para expulsar o exterminar a los pobladores de Gaza, que Gaza junto con Cisjordania componen el Estado palestino. ¿Qué? Bien. El Estado palestino fue creado conjuntamente con el Estado de Israel. Sin embargo, a Israel se le ha dado todo el apoyo por parte de la Unión Europea, por parte de los Estados Unidos, y sus políticas pues, son intocables, ¿no? O sea, se le permite no cumplir con las resoluciones de la ONU y ejercer su política de expansión y de expulsión de la población palestina e irse apropiando mediante mecánicas de colonos, ir expulsando ir disminuyendo las posesiones palestinas, lo que ha ido quedando se ha reducido desde su fundación a un mínimo, a una mínima expresión. Pues esa mínima expresión se pretende exterminar, debilitar al grado de que ya no tienen ninguna infraestructura. Es decir, yo en alguna ocasión anterior decía que no hay ni siquiera un aeropuerto, ni siquiera tienen un avión los palestinos, ni siquiera un avión. Un estado que no tiene ni siquiera un avión, ¿de qué estamos hablando, no? Bien, pues esa política de genocidio, porque encaja perfectamente en el tipo penal de genocidio, lo que se está haciendo contra la población palestina, ha provocado que, por ejemplo, el Estado de Sudáfrica haya presentado ante la Corte Internacional una denuncia en contra del Estado de Israel y en contra de Benjamín Netanyahu. Y la sesión anterior aquí platicamos, nos quedamos en eso, de que yo no espero al menos yo no espero de que prospere. Sin embargo, se han sentado bases para proyectar ante el mundo una verdad que estaba oculta, ¿no? Una verdad que nos hacía ver por todos los medios de comunicación, por las películas de Hollywood, por el discurso político que se daba, que Israel había sido una víctima. Que pues si fue una víctima hasta el 45, ahora se convirtió en el victimario. Y lo que ellos sufrieron, aquel pueblo que ya no está, el pueblo judío de entonces, que no es el mismo que actualmente está poblando Israel, aquel pueblo judío fue conminado, por ejemplo, a un gueto, al gueto de Varsovia, al famoso gueto de Varsovia, donde se generó una revuelta, una rebelión, y que fue un evento muy, muy, muy dramático, muy trágico. Pues esa misma política la están ejerciendo ahora con los palestinos. Incluso, ¿por qué razón? Porque están usando las mismas expresiones que los nazis usaron contra ellos. Los nazis ni siquiera los consideraban humanos. Ahora los políticos, el secretario de
de Defensa, el ministro de Defensa de Israel, el mismo Benjamín Netanyahu y otros políticos han expresado que respecto a la población palestina, que son animales humanos. ¿Qué nos dice eso? Bueno, ante eso, pues la exigencia de un Estado como el mexicano, una república que tiene un rostro humanitario, que busca por las cuestiones políticas, por las cuestiones humanitarias, por las cuestiones jurídicas e incluso por las cuestiones religiosas, ¿verdad? Respetar la vida del prójimo, respetar la existencia de un país, de una comunidad, de las familias de otro estado, ¿verdad? No, nada en el derecho internacional permite que se haga lo que se está haciendo. Absolutamente nada. Ningún tipo de agresión, no existen razones para hacer eso. Entonces, eso es importante reiterarlo, expresarlo, que no se oculte porque pues, los medios de comunicación están controlados, están manipulados, cualquier información es o minimizada, o es ignorada, o es tergiversada, y la población pues ni cuenta se da, ¿verdad? El resto de la población no se da cuenta. Y siguen sucediendo hechos que son muy lamentables, que son muy dolorosos. Para nosotros no. Nosotros tenemos para nosotros los mexicanos tenemos otro tipo de problemas y otras preocupaciones. Sin embargo, aquel que está interesado en la ley, en el respeto a la ley, aquellos que hemos aprendido el derecho, que sabemos para qué es, yo creo que se tiene que externar la voz, se tiene que cuando menos manifestar la inconformidad con eso que está sucediendo. Más aún aquellos que practican principios religiosos. No hay ninguna religión que permita hacer lo que se está haciendo, cometer crímenes de ese tipo. No hay ninguna justificación ni legal, ni cultural, ni social, ni de ningún tipo para que se siga permitiendo eso. Pero quienes lo pueden hacer están callados, al contrario, ¿verdad? En una próxima comentaremos claro. cómo en el caso por ejemplo, Ucrania, ¿qué pasaría si tuviera un presidente semejante al de México y no como el que tiene? Muy bien, ¿verdad? Eduardo. Mira, por el momento, Eduardo, te agradezco. Nos estaremos viendo, te espero, por favor, el siguiente programa, porque ahorita por el momento nos tenemos que despedir de nuestra audiencia, no sin antes recordarles, agradecerles que nos hayan acompañado más en uno más de sus programas de Ecos de la 4T, y les recordamos que transmitimos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los esperamos. Hasta la próxima.